Aquí les comparto, mis amados hermanos, este mismo pasaje bíblico, pero en la Biblia al español, Palabra de Dios para Todos. Recuerden que el tema que estamos leyendo, en el cual vamos a meditar en lo que Dios nos enseña aquí en la Biblia, es: el fuego extraño hace enojar a Dios. Fuego extraño en el lugar santo, en el lugar santísimo, en los púlpitos, en las iglesias, delante de la presencia de nuestro Dios, donde alabamos a Dios, donde levantamos altares para congregarnos y entonces orar al Dios invisible. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne en congregación, sean 2 o 3 o más en su nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Jesús prometió estar allí. Levantar un altar para Dios es designar un lugar donde vamos a rendirle culto, para cantarle, para reunirnos en oración delante de Dios, para alabarlo y para ministrar su palabra. Voy a leer aquí la cita bíblica en Palabra de Dios para Todos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero. Un brasero es un carbón encendido, sacado del fuego. Cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan y lleven a los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, tal como había dicho Moisés. Amén. Aquí vemos, a manera de introducción, encontramos que Dios ha dejado este acontecimiento escrito en la Biblia porque es importante. Y si para Dios es importante, para nosotros es importante también leerlo, para que sea de ejemplo y enseñanza para nosotros y futuras generaciones. Tristemente hoy en día siguen presentando fuego extraño en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en los púlpitos, en los altares. Fuego extraño traído de afuera, fuego que no es tomado del altar de Dios, no es tomado de la intimidad en la presencia de Dios, fuego extraño del mundo, y se lo está presentando a Dios en la administración de la iglesia, en el evangelismo, en la predicación. Terrible. Como primer punto, vamos entonces a profundizar aquí en la Biblia, porque la Biblia nos va a dar esta respuesta y muchas respuestas que necesitamos al respecto, porque de verdad que se nos generan varias preguntas. ¿Por qué Dios le quitó la vida inmediatamente a Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios no toleró ni un poquito esa falta de respeto? Y lo otro, ¿por qué Dios se enoja tanto con ese fuego extraño? ¿Cuál es ese fuego extraño? ¿De dónde lo sacaron? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que presentaron ante Dios fuego extraño? La Biblia nos va a dar todas estas respuestas y entonces vamos a leer este texto con entendimiento y podremos comprender el mensaje que Dios nos entrega aquí en las Sagradas Escrituras. Porque cuando comprendemos su mensaje, nos edificamos. Amén. Primer punto: ¿cuál es ese fuego extraño del que habla la Biblia? Bueno, pues vamos a profundizar para poder entender esto. Vamos a encontrar esta respuesta. Vemos nosotros en el versículo 3 que Dios exige respeto en el lugar santo. Nosotros no podemos pretender con buenas intenciones faltarle al respeto a Dios, aunque nosotros creamos que estamos haciendo algo bueno. Las cosas se deben hacer tal como Dios ordena. Debemos ser obedientes. Dios exige respeto. Leamos detenidamente el versículo número 3. Aquí les comparto la palabra de Dios para todos. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Dios está diciendo prácticamente en la Biblia, y lo habló por medio de Moisés, que Dios ya les había advertido esto, y se los había dicho por medio de Moisés.
Dios dijo, cuando los sacerdotes se acerquen a mí, me tienen que respetar. Y los sacerdotes son todas aquellas personas llamadas y escogidas por Dios para ministrar en el lugar santo, para ministrar delante del altar, delante de Dios y también delante del pueblo. Aquellos sacerdotes deben presentarse en santidad delante del Señor y tienen que respetar a Dios. Nosotros, si somos sacerdotes llamados por el Señor a ministrar su palabra, tenemos que aprender a obedecer y a respetar a Dios, porque le podemos faltar el respeto con nuestra desobediencia. En lo que ellos hicieron, no respetaron a Dios, por eso Dios les quitó la vida inmediatamente. Dice aquí, les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Dios muestra su santidad como para que nosotros vengamos a traerle cosas que no son santificadas. Santidad, viene la palabra de santificación. Santo significa apartado de, y en este caso son apartados del mundo los sacerdotes. La santidad, Dios es santo, completamente apartado de toda inmundicia, de todas las cosas de este mundo. Dice, le mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Palabra de Dios. ¿Y Aarón qué hizo cuando escuchó estas palabras? Acabando de ver a sus 2 hijos que mueren delante de él. Mueren porque Dios les quita la vida. Aarón se quedó callado. Aarón no podía responder absolutamente nada. Eso nos demuestra que Aarón era consciente de que sus hijos le habían faltado el respeto a Dios. Y que cuando Dios exige santidad, Dios está hablando muy en serio. Leamos estos siguientes versículos bíblicos en este mismo pasaje para que vayamos entendiendo muy bien el contexto de lo que sucedió aquí y de lo que Dios estaba hablando. Necesitamos comprender lo que Dios está hablando aquí. No podemos quedarnos con entender a medias lo que Dios está diciendo. Tenemos que conocer completamente el mensaje de Dios. Por eso Dios lo habló. Por eso Dios lo dejó escrito en la Biblia, para que nosotros recibamos esta enseñanza y aprendamos algo importante aquí. Leamos entonces los versículos 8 hasta el 12, en la Reina Valera. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para vuestras generaciones. Aquí en el versículo 9, Dios le está hablando a Aarón, después de lo que sucedió. Estamos hablando del mismo pasaje bíblico. Momentos después, instantes después, Dios le habla a Aarón estas palabras. Y aquí cuando dice no beberéis vino ni sidra, sidra era como la cerveza, o era la cerveza de del pueblo de Israel en ese entonces. Cuando entréis, cada vez que vayan a entrar en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era el lugar santo, y dentro de ese lugar santo estaba el lugar santísimo, donde se ministraba la presencia de Dios, donde el sacerdote tenía que entrar apartado de todas las cosas de este mundo. Versículo 10, para poder discernir, dice Dios. Este es un mandato de Dios para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ese es el propósito del mandamiento de Dios que entrega aquí a los sacerdotes, para que aprendan a discernir entre lo santo y lo profano. Porque entonces eso es exactamente lo que no lograron hacer Nadab y Abiú, los sacerdotes que Dios decidió quitarles la vida. Ellos no supieron distinguir entre lo santo y lo profano. Les pareció muy fácil llevar fuego extraño al lugar santísimo, a ministrar para quemar el incienso en el lugar santo delante del altar de Dios. Aquí vamos comprendiendo lo que estaba sucediendo. Versículos 11 y 12. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dios les dice, y comedla, pero sin levadura. Dios sigue hablando de pureza.
Dios solamente quiere pureza dentro del sitio de reunión. Y dice, porque es cosa muy santa. Es decir, es cosa muy santa, significa cosa muy apartada. Debemos entender que Dios exige, Dios demanda santidad para con quienes le sirven. En el versículo 9 leímos, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de este tabernáculo de reunión. ¿Cuál es el tabernáculo? Es decir, la tienda de reunión, la carpa de reunión, el lugar donde se reúnen. Se llama reunión porque se reúne prácticamente el representante o los representantes del pueblo, se reúnen con Dios. Allí tienen un encuentro con el Señor. Y dice, cada vez que vayan a entrar a ese lugar a encontrarse con Dios, no deben de beber vino ni cerveza, que aquí llama sidra, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. A ver, el tabernáculo de reunión, como les vengo diciendo, es el lugar santo donde los sacerdotes ministran en la presencia de Dios, según lo que entendemos. La palabra nos da más información de este lugar en Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 8. Aquí se los leo en Reina Valera. Y Moisés tomó el tabernáculo, este lugar, y lo levantó lejos. Tabernáculo significa tienda, tienda que se arma, no una casa sino una tienda, obviamente con madera, con palos y con telas. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Así lo llamó Moisés. ¿Por qué lo llamó así? Aquí está la respuesta. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Por eso se llamaba el tabernáculo de reunión, porque se reunían con Dios también las personas cuando se acercaban al tabernáculo. Y allí le hablaban a Dios y se reunían con Él. Y Dios, literalmente Dios estaba con ellos allí. O sea que cuando nosotros también hoy en día vamos al culto, vamos a la iglesia, nosotros nos reunimos con Dios, aprendiendo esta enseñanza, un lugar destinado para reunirnos y congregarnos y buscar de Dios y acercarnos a Él. Sí, Dios está en todas partes, pero además de que Dios está en todas partes, aquí está el tabernáculo de la reunión, llamado así por lo que acabo de explicar, el tabernáculo del encuentro con Dios. Versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Amén. Ahora leamos este pasaje bíblico, el que leímos en Levítico capítulo 10, versículos 8 al 12, donde habla acerca de este tabernáculo. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. Luego el Señor le dijo a Aarón, después de quitarle la vida a sus dos hijos sacerdotes, Nadab y Abiú, Dios le habló a Aarón lo siguiente: Aarón, tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza. Ahí es donde yo les digo que Dios está hablando prácticamente de la cerveza, cerca de la sidra. No deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro, para que no mueran. Aquí Dios le llama, aquí en la palabra de Dios para todos es, para cuando entren en la carpa del encuentro, porque en esa carpa, como les expliqué, se arma con palos, con telas. Ese es el lugar santo destinado para ministrar a los sacerdotes en la presencia de Dios, para servirle a Dios. El lugar santo, allí adentro estaba el altar de Dios. Y dice, cuando entren en esa carpa del encuentro, porque se encuentran con Dios, para que no mueran. Esta es la ley permanente que cumplirán de generación en generación. Versículo 10 en adelante. Así siempre podrán distinguir claramente, porque Dios está exigiendo que los sacerdotes entren a su presencia en lucidez, en sus 5 sentidos, sin haber tomado nada de cerveza, nada de vino. Así podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es. La palabra nos enseña muy claramente que cuando nosotros somos dados al vino,
o a la cerveza, o a ambos, como seres humanos, perdemos esa lucidez, perdemos esa capacidad para distinguir. Ya no podemos ver con claridad la diferencia entre lo que es sagrado y lo que no lo es. Aquí les dice claramente Dios, así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es. Porque el fuego extraño que Nadab y Abiú, los sacerdotes, llevaron hacia el altar para quemar el incienso era fuego que no era sagrado, no era apartado solamente para el servicio de la obra, sino que lo trajeron de afuera. Y dice, para poder distinguir entre lo puro y lo impuro. Versículo 11. También enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado. ¿Cómo van a enseñar y dar ejemplo al pueblo si ellos mismos no entienden la diferencia entre lo santo y lo profano? Los ministros de Dios deben entender muy bien la diferencia entre lo santo y lo profano y así enseñarles al pueblo, mire pueblo, esta es la diferencia entre lo santo y lo profano, pero si ellos no lo hacen, ¿cómo el pueblo va a aprender? Si ellos son los que le enseñan al pueblo. También enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado a ellos por medio de Moisés, enseñando así las leyes de Dios. Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, porque 2 murieron allí y quedaron otros 2 vivos, a Eleazar e Itamar: tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de las ofrendas quemadas del Señor y cómanla sin levadura. ¿Y a dónde? Dice aquí, sí, cómanla sin levadura, o sea, cómanla en pureza, porque a Dios le gusta la transparencia y la pureza, la santificación. Cómanla sin levadura al lado del altar, porque es muy sagrada. Amén. Entonces, cuando nosotros leímos en Levítico capítulo 10, versículo 1, acerca de Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño al Señor, al principio no entendíamos muchas cosas, pero ya vamos comprendiendo. Leamos otra vez el pasaje bíblico y sigamos reflexionando porque ya vamos sacando muchas respuestas. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado usar. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero. Entonces ya nosotros sabemos que aquí la palabra del Señor nos está enseñando que ellos no respetaron a Dios. Y según lo que Dios les habla seguidamente, pues Dios le habla a Aarón y le dice que da un nuevo mandamiento para él y sus hijos, sabemos entonces que ellos habían bebido vino, sidra, antes de entrar a ministrar en la presencia de Dios, y por eso no supieron distinguir entre lo santo y lo profano, por eso se confundieron, no estaban lúcidos en sus 5 sentidos, no tenían todo el dominio propio. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron fuego extraño, y dice que cada uno de ellos tomaron un brasero. Vamos a entender esto. Nadab y Abiú llevaron fuego extraño para ministrar en el lugar santo la quema de incienso, porque dice aquí que ofrecieron al Señor incienso. Tomaron cada uno un brasero y pusieron en ellos incienso y fuego. En ese brasero pusieron incienso y obviamente fuego con el brasero. Y luego se lo ofrecieron al Señor. Dios, en vez de alegrarse, más bien lo tomó, y es verdad, lo tomó como una ofensa. Es que fue una ofensa para el Señor. ¿Cómo le vamos a ofrecer al Señor algo contaminado de este mundo? Dios es completamente santo. ¿De dónde habrán sacado ese fuego extraño? Para entender esto podemos leer en el libro de Levítico capítulo 16, o sea, 6 capítulos más adelante, versículo 12. Allí nosotros podemos entender algo acerca de dónde los sacerdotes deben sacar el brasero, de dónde lo deben de sacar por instrucciones y órdenes de Dios, por mandato de Dios. Aquí dice, después tomará un incienso, estoy leyendo Levítico 16:12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Acabamos de leer que Dios da instrucciones claras y les repite
Después tomará un incensario, y ese incensario debería contener brasas sacadas ¿de dónde? Las brasas son esos carbones al rojo vivo encendidos. ¿De dónde debería sacarlas? Dice, brasas de fuego del altar de delante de Jehová. De allí tenían que sacar el fuego del altar que mantenía encendido de día y de noche, todos los días y a toda hora. Y ese altar estaba adentro del tabernáculo. O sea que Dios exigía que se le iban a presentar fuego a Dios para quemar incienso. Tenían que sacar del fuego que había en el altar de Dios dentro del tabernáculo, no de afuera. Cualquier otra brasa que hayan traído de otro lugar diferente fuera del tabernáculo era un fuego extraño. Y prácticamente vamos entendiendo que eso fue lo que hicieron ellos. Nadab y Abiú llevaron brasas, pero no tomadas del altar que está delante de Jehová. Alguna otra fogata o alguna otra estufa de algún otro lado lo trajeron y a ellos les pareció muy normal. Nosotros debemos entender cuál es el mensaje de Dios aquí. Pues para Dios no es normal que nosotros nos presentemos ante Dios con cosas del mundo. Tenemos que presentarnos ante Dios buscando la santidad. Sí, vamos a recibir fuego que sea fuego de Dios, que avive nuestros corazones. Pero con fuego santo nos presentemos delante de nuestro Dios. No con fuego extraño, no con cosas raras para hacer. Y así vamos encontrando muchas respuestas. Y la Biblia nos responde todo esto. Ahora sí nosotros podemos entender muy fácilmente lo que pasó en Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Un incensario es donde luego le colocan un carbón encendido, que es una brasa, un brasero, y luego le ponen allí el incienso. Entonces ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ese fuego que pusieron ellos no era tomado del altar de Dios. Dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Ese fuego extraño es el que hizo enojar a Dios. Si Dios ya les había dado órdenes de utilizar un fuego santo. Y mire lo que dice la palabra, que él nunca les mandó. Así ellos tengan buenas intenciones, desobedecieron a Dios porque Dios nunca los mandó a hacer tal cosa. Ofrecieron desde delante de Jehová fuego extraño. Le faltaron el respeto a Dios con esto. Los sacerdotes Nadab y Abiú no supieron diferenciar entre lo santo y lo profano. Y entonces terminaron haciendo algo, y eso se llama profanación. Profanaron el lugar santo. Profanaron el lugar santo, y es lo que nosotros vemos hoy en día también que sucede en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Veamos el segundo punto. Segundo punto, fuego extraño en la iglesia moderna. Qué tristeza reconocer esta gran realidad, que en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, se están presentando fuego extraño en el lugar santo, en los púlpitos. Están haciendo obras de teatro que se convierten en espectáculos para entretener a la gente, para entretener a los asistentes, y así buscan llenar las iglesias. Y obviamente, claro que las llenan porque a la gente les agrada el espectáculo. Y más si encuentran el mundo dentro de la iglesia, más se van a amañar en la iglesia aquellos que todavía amen las cosas del mundo. Pero cuando tú invitas a una persona que se arrepienta, que Jesucristo le puede hacer libre de todo el mundo, de toda su maldad, entonces lo piensan dos veces. Pero cuando tú le dices, mira, tan chévere, hoy tenemos el culto, el pastor viene disfrazado de Batman, de Chapulín, de otra cosa, entonces, chévere, qué bueno. Pastores que se disfrazan. Conozco muchas denominaciones donde se disfrazan los pastores de vez en cuando para llamar la atención, para hacer un show, para hacer algo agradable. Y es el día donde invitan a los hermanos de la iglesia a que traigan más invitados. Y la idea es que los invitados se amañen y se queden en la iglesia después del espectáculo, después de que el pastor les dé una enseñanza supuestamente bíblica.
supuestamente bíblica, pero entonces haciendo referencia de los superhéroes, de las tiras cómicas, de los superhéroes de la televisión, telenovelas, películas. Eso es fuego extraño que Dios no mandó. Eso es pan, pero con levadura, muy contaminado, ofreciendo alimento espiritual para los feligreses en la iglesia, pero no es pan sin levadura, es pan inflado, muy inflamado con mucha levadura, muy contaminado. Porque Dios no los mandó en ningún momento a que hicieran semejante cosa. La palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No tenemos que ayudarle a la palabra de Dios para llegar a darles las buenas nuevas de salvación a nuevas almas. No necesitamos la ayuda de ningún disfraz, no necesitamos la ayuda de ninguna psicología, no necesitamos la ayuda de ningún espectáculo en la iglesia. Solamente limitémonos a predicar lo que Dios nos manda. Eso es fuego santo, no contaminado con el mundo. Pero en los púlpitos, esto es lo que se está viendo en la iglesia moderna y da tristeza. Fuego extraño. Los sacerdotes hoy en día, pastores, ministros y evangelistas, fuego extraño. En los púlpitos, en el lugar destinado para adorar a Dios, donde se han levantado un altar para rendirle culto a Dios, y allí hay fuego extraño. Y ellos creen que están agradando a Dios, y llenan las iglesias, y creen que Dios está contento con ellos, porque están llenando iglesias. Pero ¿qué les están enseñando? ¿Qué les están mostrando? Que tienen que seguir amando muchas cosas del mundo, porque van a encontrar esas cosas del mundo también dentro de la iglesia. Fuego extraño, que Dios dice, yo nunca les mandé a hacer eso. Y el problema es que muchos dicen que Dios los mandó a hacer eso. Hoy en día ya son muchas las congregaciones, las iglesias que han convertido sus iglesias, sus púlpitos prácticamente en discotecas, todo un circo, como dice mi hermano, todo un circo romano. Han perdido el temor de Dios, y lo peor es que dicen que Dios los mandó a hacer eso, que es una visión que Dios les mostró para que más almas llegaran a Cristo. Claro que van a llegar cientos y cientos y miles de personas y van a llenar esas iglesias a reventar. Pero en ningún momento les están mostrando la santificación. Les están enseñando a faltarle el respeto a Dios. Les están enseñando al pueblo a ofender a Dios. Les están enseñando al pueblo en que no hay diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Espectáculos. Tristemente les voy a contar también un testimonio. En la iglesia donde hace muchos años, cuando conocí al Señor, allá en la iglesia donde me bauticé, donde un pastor que me bautizó en esa iglesia, en esa denominación, donde hace muchos años salí de esa iglesia, ¿cómo les parece que Facebook me muestra que esa iglesia, pero eso ya lo vi hace como un año ya, que esa iglesia hacen estas cosas? El pastor y su esposa se disfrazan de superhéroes y ponen a los líderes de la alabanza y diáconos a que el mismo día se pongan una camiseta todos de Superman. Luego, otros superhéroes diferentes, cada uno cambia y se viste del superhéroe que quiera, y así asisten y así ministran el culto en los púlpitos. Y no solamente eso, hacen celebraciones y entonces apagan las luces a puerta así como cerrada, y entonces de noche es oscuro y prenden unas luces de strobers y unos láser y se ponen unas antifaces y unas espadas de esas que alumbran, de plástico, que alumbran así en la oscuridad, de neón. Y ellos también pusieron la hora loca, esa que se hace en las fiestas del mundo, también ellos, la hora loca, y supuestamente la hora loca cristiana de los jóvenes. Y entonces que a los jóvenes les gusta, y entonces llegan más jóvenes y ellos contentos diciendo que están trabajando para Dios, que son siervos de Dios. Preocupante la situación. Da mucha tristeza ver cómo se han desviado. Una iglesia que era de sana doctrina cuando yo los conocí. Y todo por el afán de querer llenar las iglesias. Son cosas que Dios dice, yo nunca los mandé a hacer eso. Le están enseñando a la gente a irrespetar a Dios, metiendo el mundo dentro de las iglesias, dentro de los púlpitos, discotecas prácticamente. O sea,
Son buenas las discotecas siempre y cuando bailemos con música, con letra cristiana. Terrible, terrible. Todo esto es fuego extraño. Fuego que sacamos del mundo y lo llevamos a los púlpitos y ministramos en los púlpitos y decimos que es de Dios y ministramos a la presencia de Dios. Dios está completamente ofendido y enojado con esto. Tengamos temor de Dios. Dios es santo. Nunca caigamos en estas prácticas y en estas falsas enseñanzas. Tengamos por lo menos un ardor en el corazón para servir al Dios vivo. Por su misericordia es que todos estamos vivos. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? Por su misericordia y con este fuego extraño se han olvidado del Dios que les salvó la vida, que les dio el respirar, el aliento de vida. El Dios que todos los días les provee, todos los días. Se han olvidado y le han dado la espalda a Dios. Terrible. Y muchos evangelizando a los jóvenes, pero lo hacen con música cristiana. Ponen a los jóvenes de la iglesia a que canten. Música cristiana con rap, con reggaetón, con otros ritmos semejantes a estos, por las calles, en los púlpitos. Y la excusa es que porque no es que tenemos que ser como ellos para que ellos vengan a nosotros. Tenemos que ser como todos los demás porque nosotros no somos mejor ni más grande que nadie. Pero sí tenemos algo que somos santos y tenemos que ser santos. Jesús no se hizo pecador para predicarle a los pecadores. Jesús se hizo hombre, pero siguió viviendo en santidad, en completa perfección. Nosotros podemos salir a las calles a predicar a Cristo viviendo en santidad. Nosotros podemos enseñar a nuestros jóvenes, pero sucede que el corazón apasionado de nuestros jóvenes tienden hacia todo este montón de cosas. Entonces, como no logramos que los jóvenes entonces se agraden de buscar la santificación por medio de la palabra, conocimiento de Dios, entonces permitámosle entonces que hagan estas cosas en las iglesias. No, absolutamente no. Proselitismo. Vemos proselitismo político dentro de los púlpitos. En los últimos años, sí, de verdad que eso ha contaminado ese fuego extraño en las iglesias, diciendo que hay que meter política en las iglesias, que voten por fulano, voten por perano, voten por el pastor fulano de tal para que sea el presidente, voten por el pastor fulano de tal para que sea alcalde, para que sea gobernador, para que sea esto, lo otro. Movimientos políticos. Y lo terrible es que en las predicaciones dicen que Dios los llamó a que ese era el mensaje que hay que dar, que eso es lo que tiene que aprender la iglesia, a dominar las 7 esferas del poder de este mundo, de que yo no sé qué y cosas así. Terrible. Han dejado a un lado la palabra de Dios, el evangelio, se han corrompido y enseñan al pueblo a corromperse. ¿Cómo pues el pueblo va a aprender a amar a Dios si nadie le enseña? O bueno, muchos son los que enseñan cosas torcidas y pocos son los que enseñan realmente, porque sí hay quienes están enseñando verdaderamente el evangelio, pero son muy pocos. Fuego extraño que Dios aborrece. Hay predicaciones y enseñanzas rebuscadas y rebuscadas en internet. Fuego extraño porque yo debo presentarle una predicación al pueblo si soy pastor, si soy predicador, si soy maestro de la palabra, si soy evangelista. Debo presentarle una predicación que es un alimento, un pan pero sin levadura al pueblo para que se alimenten de toda palabra, pero que haya salido de la boca de Dios. Enseñanzas rebuscadas en internet y entonces toman y predican eso. No. Necesitamos recibir la enseñanza directamente en el altar, en nuestra intimidad, delante de la presencia de Dios. Que Dios nos muestre qué es lo que quiere que nosotros hablemos al pueblo. Ese es el fuego que recibimos para ministrar en su presencia delante del pueblo. Hay pastores también autonombrados sin ser llamados por Dios para ese ministerio. Ellos se autodenominan pastores. Hoy en día eso se volvió algo que todos quieren ser. Hoy en día la mayoría, casi todos quieren ser pastores.
Todos quieren salir por las redes sociales con su nombre, pastor fulano de tal, profeta fulano de tal, apóstol, llámeme apóstol, soy apóstol fulano de tal. Terrible, terrible, ya no lo hacen por amor, ya no lo hacen por el llamado, ya no lo hacen sino, no es por eso lo hacen, es más bien por fama, para que le soben el pecho y la espalda, pastor, bien pueda, tremendo siervo de Dios. Terrible. Como pastor, les cuento que conozco muchos pastores, amigos pastores también, y entre conversaciones entre pastores uno se da cuenta que muchos aman muchas de estas prácticas en sus púlpitos. Y por más que uno les quiera dar a entender que eso es un fuego extraño, ellos se escudan y lo peor es que le sacan a uno versículos fuera de contexto para justificarse. Y entonces cuando los exhortamos, siendo esos atalayas, dicen que uno es el religioso, que uno es el fanático. Pero juzgan ustedes, mis amados hermanos, aquí está Dios delante de nosotros, aquí están ustedes y estoy yo. Juzguen si les estoy predicando un fuego extraño o un fuego tomado del altar de Dios, de la Biblia de nuestro Dios. Juzguen ustedes. Ahora también esos bailes mundanos dentro de las iglesias. Hay congregaciones donde empiezan a bailar a ritmo del movimiento del merengue o lo que sea, o cualquier otra cosa así. O el ministerio de la alabanza, y entonces también tienen el ministerio de la danza, y entonces son con coreografías. Nosotros no podemos meter las coreografías que aprendemos en el mundo para los púlpitos para Dios. ¿Quién dijo que Dios está pidiendo eso? A ver, ¿dónde en la Biblia dice que Dios nos mandó a hacer eso? Jamás. Si cuando alguien danza, lo danza en el espíritu, con gozo y alegría, como danzaba el rey David cuando recuperaron el arca de la alianza. Pero no era una coreografía ensayada, no era una coreografía sincronizada con 2 y 3 y 4 y 5 personas a la vez, no. Simplemente cerrar los ojos, o si quiere con los ojos abiertos, levantar las manos, adorar a Dios y dejar que tu cuerpo alabe al Señor con sus movimientos, pero eso no será con ritmos mundanos. Y hablando de las obras de teatro donde muchachos se disfrazan de mujeres para hacer la obra de teatro y las mujeres de hombres. Obras de teatro en los púlpitos. Está bien que hagan las obras de teatro en las calles para que simbolicen una representación visual, una representación audiovisual, una representación gráfica para que den algún mensaje en las calles, en los parques, pero sabiamente y sanamente, pero jamás llevar eso a los púlpitos, jamás hacer eso donde se ministra en el lugar santo, en la iglesia, en el púlpito. El púlpito no está hecho para eso. El púlpito es para predicar el mensaje del Señor, que es completamente suficiente. Así que esos bailes donde también se salen prácticamente de las Sagradas Escrituras representan ese fuego extraño en ese lugar santo donde Dios se enoja prácticamente. Es que yo tengo buenas intenciones, yo quiero llenar la iglesia. Pero ¿para qué llenar la iglesia si no le estás enseñando nada a nadie acerca del Señor? ¿De qué sirve una iglesia llena de 1,000 personas, 2,000 personas y todos se van a perder porque no hubo quien les enseñara santidad, no hubo quien les enseñara a obedecer a Dios, no hubo quien les enseñara a poder identificar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre un fuego extraño y un fuego tomado de una brasa de dentro del altar que está delante de Dios? Ahora esos mariachis, o los mismos de la alabanza que cantan como canciones de mariachis y todo eso en el púlpito, el Día de la Madre, para todas las madres que asistieron al culto. Bueno, esta canción es para todas las mamás y se ponen su sombrero y empiezan a cantar. Canciones prácticamente del mundo dedicadas son dárselas a las madres. Dígame, ¿el púlpito fue hecho para eso? El púlpito fue hecho para eso. Cántenle a las madres, felicítenlas con sus canciones en sus casas, en las calles, afuera de la iglesia, pero no en el lugar santo.
no en el lugar de reunión con Dios, no en el tabernáculo, no en la tienda donde nos reunimos con nuestro Dios, no, allí no. En la tienda, allí donde nos reunimos con Dios, démosle la bendición a las madres, que Dios las bendiga, porque nos dieron la vida, porque ustedes se esforzaron por levantarnos, que Dios las bendiga enormemente. Oremos por ellas, démosles la bendición, pero no cojamos el púlpito para cantar y meter mariachis allí para que le canten a las madres. No hagamos eso, no metamos fuego extraño, porque la celebración del Día de las Madres no está escrito en la Biblia, eso lo aprendimos de las tradiciones de este mundo. ¿Por qué meter eso al púlpito entonces? Y esto es un ejemplo, porque así hay muchas otras celebraciones también. ¿Dónde dice Dios que tenemos que disfrazarnos de pesebre en diciembre para celebrar la Navidad? En el púlpito. ¿Dónde dice Dios eso en la Biblia? Dios dice, fuego extraño que yo nunca les ordené que hicieran. Ahora también ese desorden con gritos en diferentes congregaciones, sobre todo congregaciones carismáticas, desorden con gritos, con algarabías, donde se empujan unos a otros con supuesta manifestación del Espíritu Santo en las iglesias. El Espíritu Santo jamás se manifiesta así de una manera tan desordenada, donde parecen un poco de rockeros y punqueros en un concierto. Se estrellan unos con otros, otros vomitan, otros gritan, nadie entiende a nadie. El apóstol Pablo dio serias instrucciones llenas del Espíritu Santo acerca de estas cosas y dijo, nada de eso. Dios es ordenado, el Espíritu Santo es ordenado y a Dios hay que respetarlo, y más en el lugar santo, más en el lugar de reunión. Si hay alguien inclusive que ore en lenguas, bueno, hay intérprete, entonces ore en voz alta, interprete. No hay intérprete entre nosotros, entonces ore allí en voz baja, usted solito con Dios, o usted solita con Dios. Y el que ore en voz alta, que sea el que ore en el mismo idioma que todos entendemos. Así enseñó el apóstol Pablo. Fuego extraño no debemos permitir. ¿Cómo es posible que a mí un día una mujer que se congregó un tiempito con nosotros en la iglesia, y estoy hablando de algo que sucedió hace 2 años, me dijo, pastor, y ella viviendo en fornicación, y ya llevaba varios meses en la iglesia, y yo le explicaba y le enseñaba la palabra y le decía, tienes que apartarte de la fornicación, porque el hombre con el que vives no es tu esposo, pero ella le tenía más temor a su esposo que a Dios, al hombre con que vivía, porque no era su esposo, que a Dios. Y una vez me dijo, pastor, ¿por qué no ponemos merengue en la iglesia un día que él acompañó? ¿Por qué no ponemos merengue en la iglesia para que a él le guste y él siga viniendo a la iglesia y le parezca chévere? ¿Cómo le parece? ¿Cómo es posible que una persona que ya lleva meses congregándose no le dé pena decir o proponer una cosa como esta? Imagínense entonces meter al mundo para que los demás se agraden y sigan viniendo a la iglesia. Cada persona debe tomar una decisión personal. Si quieren buscar a Dios, deben renunciar al mundo. Por eso es que hoy en día muchos cristianos siguen luchando porque no han podido abandonar cosas del mundo. ¿Por qué? Porque quieren buscar a Dios y quieren tener a Dios y una mano en el arado y con la otra mano sin soltar el mundo. No. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, dijo Jesús. Nadie podrá seguir a Cristo sin soltar el mundo, jamás. Y quien lo haga, se engañará a sí mismo porque no está siguiendo a Cristo. Basta ya de traer del mundo al lugar santo, basta ya de ese fuego extraño. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a seguir.